Hermanas, hermanos, animados en el Dios de la vida, iniciemos este conversatorio sobre espiritualidad con un rito de los pueblos originarios, el pueblo de los pequeños, donde se pide permiso a los guardianes de los cuatro rumbos, abiertos a nuestros ancestros, llamamos al oriente con 2 toques de caracol, ese punto donde sale el sol que nos llena Tonatiuh de luz antes, hora y después. Atecocólice. Atecocoliome. Volteando hacia el poniente, el rumbo del descanso, respiremos profundamente y evoquemos con 2 toques de caracol las energías del descanso. Atecocólice. Atecocoliome. Voltemos ahora hacia el norte, que nos permite dirigirnos a los guardianes que tanto nos han protegido, sobre todo los que cuidan nuestro terrenito ahí, los 25 millones de mexicanos, para que nos sigan protegiendo, sobre todo por el gran acecho que ahorita nos está llegando. Atecocólice. Atecocoliome. Ahora miremos hacia el sur, la esperanza que los pueblos originarios han mantenido y que ahora llenan nuestra palabra de esa energía universal. Atecocólice. Atecocoliome. Hacemos las manos, movamos como lo hacían los pueblos originarios para aplaudir y evoquemos el nombre de Ometeotl. No se oyó. Ometeotl. Ahora sí. Ometeotl. Bueno, después de ese permiso que hizo Jesús, vamos a iniciar nuestro encuentro, nuestra conversa. Nunca hubo tantos cursos de crecimiento personal, talleres de bienestar, retiros espirituales y libros de autoayuda. Y sin embargo, también vivimos una época marcada por la ansiedad, la soledad y la pérdida incluso de sentido. ¿Estamos frente a un vacío espiritual o frente a una forma de comprender la vida que se quedó incompleta? Quizás nos preguntamos durante siglos, ¿aprendimos una sola manera de conocer el mundo, la razón, la ciencia y el mercado? Esa es una de las preguntas que uno se puede hacer, pero los pueblos también indígenas, los afrodescendientes y campesinos y campesinas nos recuerdan también que se conoce cuidando la vida, caminando el territorio, viviendo en comunidad y cultivando la memoria. Entonces, hoy queremos precisamente preguntarnos si la espiritualidad es un producto que el mercado incluso vende para llenar vacíos individuales o si es una forma profunda precisamente de habitar el mundo, cuidar la vida y construir comunidad. Vamos a hacer una primera pregunta para todos y todas, antes lógicamente de darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a Graciela, a Jesús, a Carmen, a Marta y lógicamente a Ricardo. Y quisiéramos hacer una pregunta como para el primer momento. Los invitamos a que hablemos, ojalá, 7 minuticos cada uno para que podamos circular la palabra entre todos y todas. Una pregunta desde la experiencia. Quisiéramos invitarlos a que nos respondan no desde los conceptos, sino desde la vida, más allá precisamente de las religiones, hay veces que uno normalmente piensa, o de las distintas corrientes espirituales que hoy circulan en nuestras sociedades o en nuestras comunidades. Entonces, una pregunta que se hace uno, ¿hubo un momento, una persona, un territorio, una experiencia que les permitió precisamente comprender que existían
otras maneras de conocer y de habitar el mundo? Esa es una de las preguntas que nos ayuden ustedes a responder. ¿Qué cambió de ustedes cuando descubrieron precisamente que la espiritualidad podía ser mucho más que una creencia y convertirse precisamente en una forma de relacionarnos con las personas, con la naturaleza, con la comunidad y con la construcción, sobre todo lo más importante, los procesos solidarios, que es lo que hemos venido trabajando durante todos estos ejercicios y estas conversas? Hoy entonces nos vemos cómo la espiritualidad también se ha convertido, digamos, en un gran mercado, en talleres, en retiros, en cursos y propuestas de crecimiento personal, y parecen responder a un profundo vacío de nuestra época, pero desde sus experiencias, cómo diferenciar esa espiritualidad entendida como un consumo individual que nos han querido vender, o de una espiritualidad que fortalece precisamente el cuidado de la vida, la comunidad y el territorio. Entonces queremos invitarlos, no sé si empezamos por Graciela o por Jesús, por Carmen, por Marta, a ver si de pronto entonces abren sus micrófonos. Graciela, un gusto saludarte y contextualízanos un poco de ti y ayúdanos a responder esas preguntas que hacemos al principio. Hola, soy Graciela Santos Martínez, ingeniera industrial, doctora en Ciencias de la Educación y pues profesora investigadora también del Tecnológico Nacional de México, Campus Acatlán de Osorio, Puebla. Durante los últimos años he trabajado en proyectos relacionados con el tema de economía social y solidaria, eh, a través de lo que es la red Nodes TEC-NM Acatlán, un tejido comunitario global para el desarrollo regional, en el cual hemos desarrollado proyectos en vinculación con la comunidad. También hemos desarrollado algunas actividades orientadas al tema de educación ambiental, pues al día de hoy también tengo la encomienda de desarrollar actividades para fortalecer el tema de la iniciativa Libres de Plástico de un Solo Uso, no solo en la institución, sino que también esto trascienda hacia el exterior. Hemos trabajado con el desarrollo de prototipos enfocados al tema de innovación social y emprendimiento comunitario. La experiencia relacionada con este tema pues me permite darme cuenta en el desarrollo que existen varias áreas de oportunidad, sobre todo relacionadas con la espiritualidad. Problemáticas como alcoholismo, inseguridad, disfunción familiar, sobre todo en las parejas, y pues bueno, por mencionar el problema de la migración, cuando los hijos son creados por abuelos y que no viven con sus papás, ¿no? Y que a través de esta situación social, pues uno va identificando que este tema de espiritualidad pues conecta muy bien con nuestra forma de vivir y sobre todo es encontrar respuestas a los vacíos existenciales, ¿no? Entonces, es ahí donde surge el interés por analizar, buscar respuestas a estos temas. Y bueno, de alguna forma, cómo esto impacta en las relaciones en comunidad. No vamos simplemente en una cooperativa, dado que el individualismo prevalece, ¿no? O sea, trabajar con grupos de artesanos, por ejemplo, les cuesta trabajo compartir y, se pierde de vista valores como el cooperativismo, ser solidarios y entre otros valores y principios que son parte de nuestra persona, ¿no?
Y bueno, cedo la palabra y creo que vamos compartiendo más sobre el tema. Gracias, Graciela, por contarnos de tu experiencia. Primero que nada, mi nombre es María Carmelina Mejía y yo estoy en la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, en el estado de Guanajuato, México. ¿Cómo es que me empiezo yo a empapar con el tema de la espiritualidad? Creo que por situaciones y experiencias personales es que he buscado lo divino que tiene que ver con la espiritualidad. A raíz de esas experiencias, a pesar de que tengo algunas maestrías y tengo el doctorado, me llevaron las experiencias a decir que al final del día, todos los estudios y las experiencias laborales o en conocimiento son materia y que hay situaciones en la vida a la que nos enfrentamos y se requiere más ese fortalecimiento espiritual que la misma vida material pues sí, que la vida material. Y a raíz de esto empecé a hacer una investigación sobre valores. El libro que terminé se llama Mercadotecnia en Valores. Entonces, como que esta investigación me llevó a una mezcla de marketing, a hacer lo opuesto a lo que mencionan ustedes, que es el consumo. La mercadotecnia es vender bienes y servicios, vender ideales en las personas. Quise hacer algo opuesto, dije, bueno, mercadotecnia se encarga de lo material, yo quiero algo de mercadotecnia, pero en el sentido de la conducta de las personas, considerando lo que estamos viviendo, más aumento de suicidio, más personas insensibles, más individualismo. Entonces surge esta idea, esa mezcla de mercadotecnia se llama SPADE, y de aquí salen otras nuevas ideas para hacer otras publicaciones. Ya he avanzado con esas investigaciones. Una se llama espiritualidad, salud mental y calidad de vida. Este libro que ya llevo iniciado tiene 13 capítulos y menciona algo de lo que acaban de mencionar. Y el otro libro que también ya tengo investigación y también estoy trabajando sobre él, que tiene que ver sobre la familia, considerando que para poder implementar un valor desde el punto de vista espiritual, primero debo de estar bien yo antes de replicarlo en la sociedad. Lo que significa que todos los problemas sociales que tenemos es por esa falta de identidad para mí, con un ser divino y poder permear toda su forma de ser con los demás. Yo siempre digo, cuando una persona tiene un alimento espiritual sólido, lo proyecta, y hablo de un crecimiento espiritual sólido positivo, lo proyecta, se hace sentir, y viceversa, cuando una persona no cultiva esa parte espiritual, también se hace sentir. ¿Qué significa? Que cuando nosotros tenemos comunicación con otra persona, no solo es una comunicación personal, material, sino también nos estamos comunicando desde el punto de vista espiritual. Y a raíz de esto, bueno, quise investigar un poquito atrás del espíritu, o sea, qué hay detrás de la parte espiritual. Para mí es el alma. Dependiendo de cómo se alimente esa alma, va a ser el reflejo del espíritu. El cuerpo es el recipiente del espíritu, y el espíritu actúa sobre el cuerpo y sobre la mente para poder relacionarse con las demás personas. Por lo que yo deduciría que la palabra espiritualidad es una integración de dos conceptos, que es la parte espíritu, que es el reflejo del alma de las personas, y alidad, que es el doble, es decir, la espiritualidad es la composición del alma y el cuerpo, que a su vez se ve involucrada a la mente. Para mí eso es espiritualidad. A raíz de las experiencias
que les digo que he tenido en mi vida, experiencias que a lo mejor uno no alcanza a identificar qué es natural, qué es sobrenatural, y también experiencias de lecciones de la vida. Entonces, la verdad se me hace un tema súper interesante que considero igual que los demás. Yo creo que el mundo, la mercadotecnia nos vende que es más importante la persona, no importa, es decir, el individualismo, no importan los demás, mientras uno esté bien, los demás no importan. Entonces, hace rato haciendo un capítulo del libro mencionaba que el hecho de tener esa parte de individualismo nos trae problemas para tener una interacción con los demás. Y al momento de interactuar con los demás, ahí es donde estamos batallando, ¿no? Y si vemos cómo vienen las generaciones actuales, vienen con esos vacíos, yo le llamo vacíos, con esas carencias. Yo digo siempre que el principal eje que mueve a la persona es lo espiritual, ya secundario es la parte material, la parte física. Si no está bien su aspecto espiritual, va a carecer o va a tener más dolor en las otras carencias, que son más materiales. Eso sería mi definición de espiritualidad. Me llamo Marta Sánchez, soy de aquí de la Ciudad de México, vivo en Tlalpan, se llama la colonia Tlalpan, está cerca de Coyoacán, que es donde vive Leti. Y pues es un gusto estar con ustedes hoy. Pues para mí la espiritualidad es algo muy importante porque pues eso como nos va definiendo. Nosotros como seres humanos pues tenemos cuerpo, mente, alma, espíritu, que a pesar de que no lo vemos, sabemos que está ahí y de esa manera nos vamos relacionando con las otras personas como si fuéramos imanes, ¿no? Nos vamos definiendo en ciertas áreas. Ahora nos tocó estar aquí. Yo soy tanatóloga y soy jubilada. Entonces, pues ya pues últimamente me dedico pues a vivir mi vida porque después de muchos años de trabajo, pues ahora me dedico a hacer lo que a mí me agrada. Entonces, este tema de la espiritualidad es muy, muy, muy amplio. Pero yo creo como que nos hace falta en estos tiempos, nos hace falta mucho este tema de espiritualidad, ya que los valores ya cada vez van siendo menos para la niñez, y entonces yo creo que tenemos que rescatar a la niñez y a los jóvenes para, pues mediante esa atención que tenemos que ponerles, para que vayan creciendo como antes nuestros ancestros, y pues de esa manera irlos impulsando y ayudando, ya que nos está ganando los medios televisivos y de comunicación. Entonces, pues debemos inculcarles lo que es respeto, la solidaridad, la justicia, honestidad y transparencia, y sobre todo la responsabilidad con el medio ambiente, porque esto es lo que va a ser el futuro de nuestros hijos y de los pequeños. Pues es todo lo que puedo decir por el momento. Gracias, Marta. Gracias. Bueno, Jesús, bienvenido. Y cuéntanos ahora sí, danos un poquito de amplitud sobre lo que hiciste en la introducción, ese permiso que hiciste, que Muy bonito. normalmente uno debería hacer eso, no pedirle permiso a la vida, que a veces uno irrumpe de una forma absolutamente grotesca y irrespetuosa. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes, compartir las experiencias de cada una, de cada uno, sus conceptos, sus visiones que nos permiten
intercambiar no solo la palabra, las experiencias, el conocimiento, la sabiduría, sino esa energía, ese elan vital, esa fuerza que mueve desde el origen del universo hasta el fin y más allá. Pues ese saludo, ese pedir permiso, ese agradecer, ese compartir la energía que está en el ambiente, es comunicarse con las esencias de ese lugar. Es la primera crítica que Enrique Dussel hacía al eurocentrismo, que le puso nombres a los dioses y que los dioses del Olimpo, los dioses judeocristianos, los dioses eurocéntricos, nos vinieron a poner nombres a nuestras energías. Entonces les pedimos permiso a esos rumbos porque es de donde brotan las energías. Y qué bonito que ninguno le dio el nombre de Dios. Y qué bonito que los nombres a las energías de Tonatiuh, de cada uno, de Tlaloc, para nuestros antepasados eran energías. No llegué yo así, porque pues soy igual que ustedes, un ciudadano común y corriente, no de origen de un padre ranchero y de una mamá cantante, pero cantante en su casa. Los primeros años 13 que viví ahí en León, Guanajuato, con 11 hermanos, fue la experiencia primaria que todas nuestras madres comparten de una manera abnegada del cuidado de la vida, que ahora se está negando y que ahora no quieren tener hijos, ¿no? Pues para vivir primero su felicidad, ¿no? Ellos dicen, primero yo. Y nuestras madres dicen, no, primero los hijos. Y Dussel también nos decía que para ser yo, pues necesito ver el otro, y no veo el otro, no soy yo. Entonces ahí está la segunda lección de la filosofía de la liberación, que sobre todo los teólogos de la liberación llevaron más allá del racionalismo eurocéntrico, que pues está muy difícil de desechar y que todos pues caemos en esa trampa y evitamos los ritos y evitamos los perdones y evitamos la acción de gracias y los cantos y demás. Pero caemos en otros ritos, en lo que al principio decías de la ritualidad del mercado, de la idolatría del mercado, que en Europa también Carlos Marx empezó su crítica al capital, antes que todo con una crítica teológica. Ándale, también Enrique Dussel nos tiene un libro ahí muy sabroso que se llama Las metáforas teológicas de Carlos Marx. Bueno, pues una de sus principales críticas es al fetichismo de la mercancía. Entonces, empezar criticando la idolatría del mercado, que en otras palabras se traduce así, que después los teólogos de la liberación, tanto Hinckelhammer, Boff, Frei Beto, cada uno de ellos vino a profundizar en esa crítica a la idolatría del mercado para aterrizar lo que dice el Evangelio tan sencillo de compartían su pan y que en los Hechos de los Apóstoles decían eso, que se reunían a cantar, a jugar y a compartir, a rezar, a compartir el pan. Ese es formar comunidad, que al principio también tú mencionabas. Y pues no hay mucho que buscarle, y ya la ciencia moderna, no solamente con Jacobo Greenberg, sino con todas nuestras chamanas y toda la ciencia nos dice que la energía originaria es la misma que nos vibra en cada una de nuestras células, y ahí está el espíritu, quien se conecta a quien cuida, quien atiende, quien vigila,
esa energía en cada momento, pues se conecta con la energía. Teilhard de Chardin decía: yo me conecto con el Cristo cósmico y comulgo con todo el universo. Creo yo que la teología de la liberación nos viene pues a dar toda una serie de contribuciones, que puse ahí el documento, que pues muy atinadamente en el estado de la cuestión, en el estado del arte, pues estamos trabajando con todo lo formal de la institución, pero al mismo tiempo con toda la libertad, ¿no? Yo creo que uno de los aportes más grandes de la espiritualidad, no solo de nuestros pueblos originarios, sino de la conquista de la teología de la liberación, es la libertad. En el ámbito de la necesidad, pues tenemos que trabajar, comer, sufrir, padecer hambre, dolor y la crisis que nos impone la situación actual llamada neoliberal, capitalismo y no sé qué nombres más se le puedan dar después de ese Trump esquizofrénico. En ese sentido, el conectarme con la espiritualidad, no solamente en mis primeros años, sino después en el seminario, me permitió tener un poco de disciplina, de conocimiento más específico de este elemento que pues nuestros antepasados hicieron el sincretismo entre la experiencia y la sabiduría ancestral con los aportes del cristianismo, y que de alguna manera en el concepto que trato de compartir, que sin duda sale también de los teólogos de la liberación, es la espiritualidad natural. Esa espiritualidad natural me fue también acrisolada durante el 68, mi participación en los movimientos sociales, en la fundación del SPAUNAM, en la construcción y la defensa del cooperativismo, de Pascual. Pero lo más fuerte fue cuando regresé con mis hermanos y formamos una especie de comuna, una especie de colectivo, todos los años 70, 80, hasta el 90 y tantos, donde se daba toda esa convulsión, no solamente desde la Iglesia Católica, sino desde los movimientos sociales en América Latina, con el Che, después con Cuba, después con Venezuela y todos estos movimientos, el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, el movimiento del PT y sobre todo con el hilo de los teólogos de la liberación, que de alguna manera señalo en el documento, y que sin duda al hablar de espiritualidad en esta ocasión me permite como decir, sin duda, los teólogos de la liberación, no solamente en mi vida personal, sino en mi vida comunitaria, que nunca ha estado separada de los movimientos sociales, eso local, sí, pero dentro de los movimientos sociales, eso personal, sí, pero dentro de mi familia, eso interior, lo subjetivo, la interioridad, sí, pero nunca separado de, por ejemplo, de la ecología. Entonces, los teólogos de la liberación en la ecología realmente han hecho una gran contribución para la defensa de la madre tierra, en su diálogo también con los pueblos originarios. En ecología, la física cuántica y los teólogos de la liberación están haciendo grandes contribuciones en la bioética, en la astronomía, no me digan en la psicología, realmente la formación de grupos solidarios, de grupos de autoayuda, pero de siempre comprometidos con su comunidad, nunca solos, han permitido pues los elementos que hoy le llaman de resiliencia y de resistencia. Claro que para superar la situación actual, para superar el paradigma tan desolador, tan negativo que se nos impone, no solamente ecológicamente, sino en todos los otros ámbitos políticos, económicos, eclesiales,
no es fácil, ¿no? Porque esta sociedad que hemos creado, pues le da más valor a la ganancia que a la vida, a la competencia, que a la cooperación, le da más importancia al consumismo que a la acción compartida. Y entonces esta mística que se viene desarrollando, que sin duda en algunos momentos a nivel eclesial fue muy importante en los años 80, 90, con los grandes obispos que tuvimos en México, en Chiapas, que se arraigó y con el cual estuvimos trabajando fuertemente, con don Samuel Ruiz o con don Sergio, que con la película ahora del obispo rojo nos viene a dar una recuperación de todos estos valores y no andándoles vuelta. Él directamente decía, yo soy socialista, yo soy cristiano por el socialismo, y le echaron ahí la tinta roja sobre su sotana y nunca dejó de apoyar a Fidel y a Cuba. Los invitamos para el 26 a la gran marcha que realizaremos junto con el movimiento de Cuba, que hay dos corrientes, pero las dos ahí van a estar presentes. Siempre hay esa expresión en los movimientos sociales que nos quieren dividir. Sí. Pues en la política, la espiritualidad de la teología de la liberación realmente con Frei Beto y con todos estos movimientos han sido muy fuertes. No pensemos nada más en Nicaragua, pensemos en El Salvador con la vida que dio Monseñor Romero. Bueno, desde antes ya Camilo Torres había instituido y se había arraigado en la guerrilla y decía, para amar al prójimo hay que amarlo con un amor eficaz. Y entonces esos conceptos sí los tratan de borrar, sobre todo en la vuelta a la disciplina de los dos papas reaccionarios, pues vino muchas cosas abajo, pero como dice Rubén Alves, para eso termino con un cuento, diciendo que había un príncipe que cantaba muy bonito, lo oyó la bruja y dice, yo quiero cantar como tú. Y él dice, pero pues, ¿cómo vas a cantar como yo? Tú no puedes cantar como yo. Dice, si no me permites que cante como tú, te convierto en sapo. Y pues ahí en el mundo de los batracios, también los sapos le dijeron, no, aquí o te ciñes a nuestra ley o te apartamos del mundo. Y pues tuvo que dejar de cantar para ubicarse en ese mundo de los sapos. Esa música que llevamos dentro, que sobre todo Fernando Pessoa, porque no tanto son los teólogos, yo creo que son más los poetas los que logran ver esa alma y ese cuerpo juntos en sus poesías. Termino con 2 o 3 palabritas de Fernando Pessoa, que dice, cesa tu canto, cesa que cuando lo oía otra voz, como venida de los intersticios del encanto blando, con que tu canto vino hasta nosotros. Te oí y lo oí, y al mismo tiempo y diferentes, juntos a cantar, y la melodía que no volví a escuchar. Muchas gracias. No, a ti, Jesús, muy amable ahí por esa intervención. Ricardo, pues ahí nos toca y nos invita a hablar un poquitico sobre pues la teología de la liberación que estaba hablando precisamente Jesús. Y pues lógicamente ahí uno habla y lo que escribió ahí, que habla precisamente con la justicia social, la dignidad humana y la defensa precisamente de los sectores más excluidos. Pero también remitámonos un poco, Ricardo, y pensémonos de los filósofos como Platón, el cristianismo medieval, ese René Descartes del siglo XVII, precisamente que en sus propuestas fueron lo que plantearon la separación entre el mundo material y el mundo de las ideas, ¿no? Y de una u otra forma toda esta modernidad y esta colonia, digamos, ha seguido
permeándonos y nos han, bueno, digamos, cuando se habla del sentipensar precisamente, ¿no? Que era la unidad precisamente, es una lucha por unirnos ahí. Y lo habla también desde ese sincretismo que estaba hablando ahorita Jesús, que me parece muy importante, pero más que un encuentro libre entre culturas, la colonización también produjo un sincretismo atravesado por las relaciones de poder, ¿no? No fue que hubo un sincretismo horizontal, no de relaciones mutuas, de compartir, ¿no? Sino un sincretismo impositivo, ¿no? Una cosmovisión fue presentada como única, ¿no? Verdadera, mientras los saberes, las espiritualidades y las formas de vida de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes, campesinos, fueron subordinados, invisibilizados y perseguidos. Entonces, ahí, Ricardo, me parece ahí muy importante para ir como consolidando este primer encuentro, esas experiencias tan valiosas que nos han comentado. Y pues te damos la palabra para que después ya empecemos la segunda parte, que ya son las propuestas concretas. Sí, muchas gracias. Fíjate que efectivamente nos llega una religión de otro lado, donde hay un antropocentrismo muy fuerte. Entonces hay esta idea del Dios, el Dios único, y eso es bueno, eso es malo. Pues es malo porque era más representación de un gobernante, y así es, o de una gente chismosa que está viendo nada más qué estamos haciendo, si la gente se masturbó, si la gente ya se metió aquí o acá. Entonces, sí, fue una interpretación triste, pobre. Sin embargo, también había cosas muy interesantes. Había partes del comunismo primitivo, católico, que, por ejemplo, de las cosas interesantes era de que todos todos somos obra de Dios, entonces esto permitía socializar a la gente y le costaba a la iglesia, por ejemplo, no tener esa desigualdad y tenía que poner la puerta única. Y aunque hubo momentos en la Nueva España que entraban por un lado los negros y los indígenas por un lado y por el otro entraban los españoles, no, sí, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, que es uno de los grandes luchadores en América Latina por los derechos humanos y los derechos de los indígenas, agarró y, por ejemplo, también él escribió un libro muy bueno que decía, hay que enseñarles la verdadera religión, pero con el ejemplo, no a trancazos, porque aquí hubo la encomienda, y acuérdense que la encomienda pues, era una forma de apropiación de la fuerza de trabajo, o del trabajo explotado, extraído, y entonces él escribió un libro muy, muy interesante, y hubo debates teológicos muy, muy interesantes. Bueno, entonces hay esta visión antropocéntrica, un sujeto es el que manda al mundo, tiene distintas estructuras, tiene distintos santos de manera jerarquizada, y esa es la representación simbólica que muchas veces agarramos. Los indígenas cambian, sí podían, incluso sus dioses se peleaban entre ellos, y acá no, en el cristianismo está muy definido supuestamente entre lo bueno y lo malo. Pero en otras cosmovisiones había cosas como el yin y el yang, fuerzas que a veces luchaban entre ellas y todo lo demás. Bueno, mi preocupación se salta hasta la época actual, donde, bueno, los movimientos sociales, entonces qué padre que tuvimos obispos rojos, tuvimos gente que luchó a favor de la causa del zapatismo, hubo gente que trabajó y por la causa del pobre, entonces, y en la economía, y fomentó bastante, a propósito, que es el tema, la economía social. Entonces hicieron cacerolas, hicieron talleres, hicieron cooperativas. La idea no es de que sufrieran en este mundo, sino que hubiera formas alternativas de vida. Bueno, por otro lado, hago un punto, aquí hay muchas cosas muy interesantes, invitamos indudablemente a que vean. Por ejemplo, la idea de Dios, ¿no? Que tenemos. Leonardo Boff tiene una idea muy rica, donde dejó de pensar en el antropocentrismo y empezó a platicar, igual que el obispo Ruiz,
a trabajar en comunidad, a pensar que la fuerza de Dios, de la deidad, está en la comunidad. El trabajo está en la comunidad. La ayuda, dice, pues aquí nos vamos a ayudar entre la gente y entre todos nosotros. Entonces, esta idea de comunidad permitió ya romper con esa idea del antropocentrismo, el hombre solo, quien manda y quien obedece, y empezó a trabajar donde la comunidad, la sociedad, la gente, el común de nosotros, es parte de esta creación y demás. Sin embargo, fíjate que después vuelve uno a ver lo de las leyes y veíamos que la gente más desprotegida, la vida más desprotegida, eran los animales. Bueno, todas las leyes tenían que ver con los hombres y con el beneficio de ellos, y los animales no, la tierra no, el mundo no, el aire no, los árboles menos. Entonces, a mí me ha gustado un concepto muy importante que lo han sacado los lacandones, que es la intersubjetividad. A ver, tenemos varios prejuicios nosotros, científicos y religiosos. Pensamos que somos los únicos que podemos pensar, y eso es una gran mentira. La gente, los animalitos tienen formas de pensar, de ayudar y también pues, son habitantes de aquí, tienen formas de percibir. La intersubjetividad no se refiere tanto a la idea de una cultura y otra cultura. La intersubjetividad que plantean los lacandones es hablar con el maíz, es hablar con la tierra, es pedir permiso. Bueno, no nomás es privativo de ellos, generalmente de los grupos indígenas. Si vamos a utilizar algo, le pedimos permiso, así como Jesús lo hizo al principio. Pero aquí me gustaba mucho esta situación de intersubjetividad, porque si somos sensibles y vemos a los animalitos y hay forma de acariciarlos y de comunicarnos con ellos a través de unas formas de empatía, te das cuenta que sí hay, que sí sienten, que sí hay preocupación, que sí hay daño, que puede restaurarse el daño incluso. Entonces, son unas dimensiones mucho más amplias que hay que venir construyendo y no confundiendo pues en la subordinación y en la subordinación de creencias y demás. Bueno, yo ahí daría estos ejes como para ir repensando que sí es necesario recuperar la espiritualidad, los diálogos profundos, la intersubjetividad con la tierra, con el agua, con el mundo. No es algo absurdo, no es una necedad, no es al contrario, tenemos que tener hipersensibilización con el prójimo, con la gente, con los animalitos, con el agua, con el medio. Gracias. Toda la línea también del filósofo Sebastián, el boliviano, donde precisamente habla que la espiritualidad no es una dimensión separada de la vida ni un espacio reservado exclusivamente para la religión. Precisamente él habla precisamente en que es la manera en que el ser humano se relaciona en su totalidad de la existencia, no se ven separados. Y él entiende pues que al margen de la comunidad, del territorio, la naturaleza y las relaciones precisamente que sostienen la vida, ahí entonces uno dice, la espiritualidad no consiste precisamente en escarpar el mundo, sino es habitarlo éticamente, reconociéndolo, que somos seres interdependientes. Yo creo que esa parte de la complementariedad y la de corresponsabilidad con la vida ahí nos llama muchísimo la atención. Nos vamos, si quieren, para el segundo momento, que es precisamente las propuestas, ya escuchando las experiencias de ustedes, muestran que definitivamente la espiritualidad no puede ser mucho más que una práctica individual, sino pues precisamente es una práctica colectiva, puede convertirse precisamente en un ejercicio ético del cuidado, de la reciprocidad que estábamos hablando, de la construcción precisamente colectiva de las comunidades. Sin embargo, muchas organizaciones, ahí es como el llamado un poco para que hablemos sobre eso, muchas organizaciones de las economías solidarias, incluso los movimientos de izquierda, progresistas y solidarias, todavía la reducen a asuntos exclusivamente religiosos, o por lo contrario, consideran que no tienen un lugar dentro de esos procesos precisamente organizativos, incluso ni los nombran, ahí siguen excluidas, pensando precisamente en las reflexiones que nos llevarán al foro precisamente social mundial de las economías transformadoras en Jujuy.
la pregunta que nos surge, ¿qué tendrían que desaprender nuestras cooperativas, nuestros procesos solidarios, movimientos progresistas, los fondos de empleados, las demás organizaciones, por recuperar precisamente esa visión integral del ser humano, donde la economía, la ética, la comunidad, la naturaleza, precisamente, y la espiritualidad no aparezcan como dimensiones separadas? ¿Y qué prácticas concretas podríamos como proponer para que esa comprensión, digamos, fortalezca culturas mucho más organizadas, más orgánicas, más holísticas, más democráticas, solidarias y comprometidas con el cuidado de la vida? Entonces, ahí hacemos esa pregunta, Graciela, para que iniciemos contigo frente a esa necesidad pues que nos surge, ¿no? Graciela. Sí, así es. Bueno, respondiendo a esta pregunta, yo puedo aportar que a raíz de que existen diferentes enfoques relacionados con la pobreza, ¿no? Al escuchar ese término pobreza, inmediatamente viene a nuestra mente carencia de la parte material, pero sin embargo, aquí yo sumaría la pobreza espiritual. ¿Y por qué desde ese enfoque y mi interés de este tema? Es porque en algún momento yo necesitaba responder a la pregunta que quién era yo, ¿no? Para empezar, ¿acaso era la persona que se desempeña en un ambiente laboral, la persona que es madre, la persona que es pareja? O sea, ¿quién era yo, no? Toda desconectada de mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de actuar. Y ante esos fragmentos, me llevaron a buscar o acercarme a este camino espiritual para poder conocerme y para poder definir lo que soy como ser humano, ¿no? Y de esta forma también poder interactuar con un entorno social, con una sociedad ya desde la familia, desde en un entorno laboral o en la comunidad, porque muchas veces a veces desconocemos por qué de pronto nos cuesta trabajo relacionarnos o expresar nuestros sentimientos, o si es el momento apropiado para hablarlos. Y ahora, en relación a qué aportes pudiéramos desarrollar sobre esto, yo lo vinculo principalmente ya trasladando estos conceptos o esta importancia hacia reconocer la espiritualidad como dimensión del desarrollo humano, porque sí es importante ser congruentes, y la congruencia nos lleva a disfrutar de lo que tenemos y de lo que somos. Y bueno, sin olvidar en la parte del entorno, incluso hacer más conciencia con el entorno ambiental. Otro punto que también me gustaría y que yo, es de mi interés, es incorporar la espiritualidad en proyectos comunitarios, en donde se respete la libertad de conciencia, porque pues como bien lo menciona, hay diferentes puntos de vista. Algunos confunden la espiritualidad con la religión, y son dos cosas, dos términos diferentes, porque el enfoque de la religión pues nos ha llevado también a, a vivir de una forma tal vez con miedo, ¿no? Y eso nos lleva también a desconectar de lo que somos como seres humanos. Y bueno, otro aporte pudiera ser también la investigación científica y cómo esta influye en el bienestar colectivo. Esto porque pues muchas, como ya lo había mencionado,
a raíz de que nosotros empezamos a aplicar algunos diseños o de diagnósticos participativos, pudimos identificar las áreas de oportunidad, las necesidades o las problemáticas de la sociedad, ¿no? Y ya había mencionado en su momento, o sea, problemas como el alcoholismo, la drogadicción y en cuestión ambiental, pues el uso de recursos que no van, pues por ejemplo, solo el consumo de gas, ¿no? El hecho de que la comunidad no acepte el uso de una estufa solar y eso, o sea, aún sabiendo que con una estufa solar puedes reducir o favorecer tu economía y, o sea, entra ahí como que la falta de conciencia ambiental, ¿no? Porque no se alcanza a entender aún que con aprovechar la energía del sol, pues nosotros estaríamos favoreciendo al medio ambiente, ¿no? Pero pues por otro lado, la parte social que está acostumbrada a usar un tanque de gas y que tiene ideas de que la comida no tiene el mismo sabor, pues bueno, o sea, mejor se sigue esforzando por, por comprar su tanque de gas, ¿no? O sea, un ejemplo como ese nos lleva a darme cuenta de la importancia de seguir investigando desde el punto de vista científico y relacionarlo con el bienestar colectivo. Eso es lo Gracias. que puedo agregar. Gracias, muy amable. Carmen, ahí ¿qué propuestas para este foro? Híjole, voy otra vez yo a lo mismo. Yo creo que si una persona no tiene bien definida o cimentada esa parte espiritual, no va a permear hacia afuera. Primero debe de fortalecerse la persona como sujeto para que después pueda tener una interrelación con su ambiente. Es decir, si una persona tiene bien fundamentada esa parte espiritual de uno como persona con un ser, yo creo que desde ahí generaría más empatía y más conciencia, no solo con las personas, sino con el cuidado ambiental, con el cuidado de los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Con todo, ahora sí que con todo lo que habita en su hogar, que en este caso hablamos de la tierra. Entonces yo creo que sería interesante conocer cuáles son las prácticas, las creencias, los valores que soportan la parte espiritual de cada persona para entender entonces cómo está la salud mental de los sujetos y cuál es el sentido que le da la vida. Porque de verdad, sí, o sea, tantas religiones, tantas creencias, em, todo lo que em, nos vende el mundo el día de hoy es, pues, todo lo contrario a lo que es, el fortalecimiento de esa vida espiritual. Yo creo que estos 3 aspectos están interrelacionados para mejorar las condiciones de nuestro mundo. La espiritualidad, la salud mental y el sentido a la vida. Esa sería mi respuesta. Pues desgraciadamente la economía siempre suele asociarse con dinero, con los mercados de producción y el consumo, mientras que la espiritualidad se relaciona con los valores, el sentido de la vida y el crecimiento interior. Entonces, eso, pues estamos en otros mundos, como en todo en el trabajo y no nos vamos hacia nuestro interior, hacia nuestro interior para pues desarrollarnos nosotros primero y ya después ya ver hacia nuestro entorno. Sin embargo, cuando observamos la realidad con mayor profundidad,
descubrimos que ambas están estrechamente vinculadas, porque toda actividad económica afecta directamente la vida de las personas. La espiritualidad no debe entenderse únicamente desde las perspectivas religiosas. Es una dimensión propia del ser humano que se manifiesta en la búsqueda del bien, la verdad, la justicia, la paz, el respeto hacia los demás, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Es la capacidad de actuar con conciencia, de reconocer la dignidad de cada persona y de orientar nuestras decisiones hacia el bien común. La economía social es un modelo económico centrado en las personas. Su finalidad no consiste únicamente en obtener beneficios financieros, sino en generar bienestar colectivo. Y nos debemos, como decías, pensar en eso, en el bienestar colectivo, promover la cooperación, fortalecer la solidaridad y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades. Desde esta perspectiva, la espiritualidad y la economía social puede definirse como la integración de valores éticos, humanos y de todas las actividades económicas para que la producción, el trabajo, el intercambio y la distribución de la riqueza estén al servicio y al desarrollo integral de las personas y de la sociedad. Yo creo que es un trabajo muy, muy fuerte que tendríamos que hacer, pero no es imposible, ¿sí? Ya que cada ser humano lo tiene integrado en sí la espiritualidad. Entonces es una labor que tenemos nosotros para con la humanidad, con nosotros mismos y la humanidad en sí. Y tratar de ayudar para cambiar este mundo para mejor. Sí. Es Gracias, Marta. Jesús. Cada uno de ustedes ha mencionado y que los teólogos pues vienen haciendo toda una revolución, ahora sí, de conciencias, de cultura, vienen a ser el nuevo paradigma para los cambios, que no solo se parten de lo personal, como decía Frei Beto, sí, hay que atender la militancia como militantes, no como militontos que luchan por la vida y se olvidan de vivir, pero esto siempre en comunidad, y me alegro ahora que estemos aquí, este pequeño grupo, preparando ya no tanto el Foro Social Mundial de Argentina, sino el preforo, porque para eso nos convocaron, el preforo que se va a desarrollar aquí en México para noviembre. Entonces, mantener no solamente este pequeño espacio, sino multiplicarlo, es la tarea que venimos haciendo en los talleres Salud y Naturaleza, desde el cuidado de cuerpo, siempre en comunidad, con las medicinas tradicionales y en la lucha interna que ahorita manifestamos, que a veces adelantamos y a veces nos retrasamos. Pero en la cuestión de salud, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque decimos, sí, ya voy a alimentarme naturalmente, sí, ya me voy a cuidar el ambiente, sí, ya voy a hacer meditación, sí, ya voy a desprenderme del consumismo, pero en la medicina, no, ¿qué voy a dejar al seguro? ¿Qué voy a dejar a los médicos? ¿Qué voy a dejar al cártel farmacéutico? Jamás. Y ahí estamos aprisionados. Y entonces nuestra tarea de formar comunidad desde la salud viene haciendo una revolución que trasciende muchas barreras, que supera muchos prejuicios, que forma sí cooperativas, pero más bien, más que cooperativas, como instituciones al servicio de una ley que ahora vimos que está en retroceso, la nueva ley cooperativa, que tenemos que registrarnos ante el instituto. Y híjole, ahora sí nos fuimos para atrás. O cuando decimos, yo festejo mucho el trabajo sobre la administración social, pero si
nomás nos quedamos en la crítica al management y no hacemos una planeación, una dirección, una administración participativa, pues entonces seguimos en todo lo que la escuela de Chicago nos enseña y que ahorita todas las instituciones de la cuarta T promueven a Nacional Financiera como el capacitador de cooperativas. ¿Dónde estamos? Por eso es que la formación de grupos solidarios trasciende, sin dejar lo institucional, pero trasciende lo institucional. No nos quedamos en los artificios de la ley. La ley no se hizo más que para el rico. Y entonces nosotros sabremos de trabajar con ley y sin ley. No quiere decir que ahorita fundemos el mundo del anarquismo, porque Trump ya lo fundó y para su beneficio, pero sí vamos a formar la ética comunitaria, que muy bien lo señala el mismo Enrique, pero las comunidades eclesiales de base lo vienen señalando, y pues queda todas las aportaciones que les mando ahí en el documento, no solamente la formación de grupos solidarios, no solamente la recuperación de nuestras tradiciones, incorporar los ritos y la nueva, vamos a decir, visión. No, Ricardo, ya como para ir nosotros cerrando un poco nuestras últimas reflexiones, uno se pregunta cómo podemos hablar de una verdadera espiritualidad cuando estas comunidades cada vez y en estas modernidades, ¿no?, nos han fragmentado cada vez más. Muchas organizaciones también solidarias se han jerarquizado y mantienen, digamos, esa estructura todavía muy occidental, ¿no? ¿Qué hacemos, Ricardo? ¿Qué implica volver precisamente a comprender precisamente el territorio, ese espacio vivo de memoria, de identidad y de cuidado colectivo? Uno ahí todo el tiempo se la pasa preguntando y reflexionando sobre la necesidad. Precisamente Bautista hablaba sobre la trilogía, ¿no? Pues la comunidad, el territorio y la espiritualidad están muy imbricadas, ¿no? Ahí están muy relacionadas y todavía no comprendemos muy bien eso. Ricardo, para ir como ya haciendo las últimas reflexiones. Sí. La verdad es una pregunta muy difícil porque hay muchos obstáculos epistemológicos, hay muchos obstáculos de creencia, hay muchos obstáculos de instituciones. Entonces nos confronta, nos afronta con el mercado, con las iglesias dominantes, con la derecha, que ahorita para América Latina ya amenazaron de que viene un golpe fuerte y que la religión dogmática que somete pues va a jugar un papel muy importante porque va a seguir tratando de explotar, tratando de despojar, generar extractivismo y haciendo mentes dóciles, sumisas, avergonzadas, con culpas, y no como propuso la teología de la liberación, gente con libertad, gente con palabra, gente con comunidad en lucha, de manera cooperativa, de manera más donde se puede uno pues ayudar, apoyar y apoyar a los demás y efectivamente tener esa idea de cuidados que la economía social ha venido a rescatar mucho, esa de cuidar a la comunidad, de cuidar a la naturaleza, de cuidar a los animalitos, de cuidarnos nosotros, de vivir sanamente, de cuidar la salud, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ver con los cuidados, tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con los actos de liberación y de recuperación de la conciencia y no de mantener dopada a la gente a través de la religión con la conciencia. Fíjense que hace tiempo o hace mucho tiempo hay algo que los voy a dejar de tarea que se llama el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza es una propuesta muy interesante, claro, no es para que se vuelvan creyentes, sino para que replanteemos muchas de las formulaciones
de otra manera. No esperar a que nos premien, no esperar a que te castiguen, sino comprender un universo que es muy amplio, un universo que es muy complejo y que vayamos entendiendo. Y dejarnos, ahora sí, de desaprender, de estar en el centro. Entonces, cuando rompemos con el antropocentrismo, dejamos de pensar al hombre en el centro, ya sea crucificado, no sea crucificado, lo que sea, ya es el mundo, es la vida, es el conjunto de la vida más amplia, es diferente, que hay que conocer, que hay que entender, que hay que amar, y porque somos parte de ella, somos algún eslabón, alguna parte, ahí estamos en alguna parte, y hay que entender toda esa complejidad. Bueno, pues esto es lo que, sobre todo para ir haciendo las rupturas, yo sugeriría. Y bueno, hay muchas cosas muy bonitas, hay ejemplos muy bonitos, hay cosas tan bellas como ver las flores, ver que la gente y los animalitos se ayudan, o muchas cosas que son maravillosas. La belleza, es decir, la estética, la cuestión también de la espiritualidad, la sensibilidad, la hipersensibilidad, yo creo que nos puede ayudar en buen camino. Y esperemos que se paren las guerras, porque si no, pues nos acabamos. Gracias. No, bien, Ricardo. Gracias. Bueno, yo en mi caso, ahorita ya nada más para complementar, me gustaría resaltar la importancia de la espiritualidad en el liderazgo, porque creo yo que hoy en día necesitamos líderes conscientes, transformadores, que promuevan un beneficio comunitario. Eso es lo que es un tema de interés que ahorita me surge más para aterrizarlo. Es lo que quería aportar. Gracias. Pues yo quisiera decir con toda la fuerza de la belleza, de la poesía, del amor, de la abnegación de las madres por el cuidado, de las madres cuidadoras que me han dado un ejemplo de combate. Al final decía que confiar en el Dios de la vida salvará a la madre tierra. Sí, yo quiero comentar a raíz de los estudios que estoy haciendo nuevamente. Nadie no va a dar lo que no tiene. Y me voy también a los núcleos familiares. ¿Cómo una familia puede educar a sus hijos cuando tienen la pareja carencias? Otra vez, la pareja no va a dar al hijo lo que no tiene, y esto va hacia afuera. Si yo soy dueño de una empresa, o soy líder de un grupo, si yo no tengo esas carencias, ¿cómo le voy a dar lo que no tengo? Y lo comento porque, por ejemplo, a mí me ha tocado capacitar a varias empresas y siempre les digo, a ver, empresarios, ustedes quieren que sus empleados les den un excelente servicio a sus clientes cuando ustedes tratan mal a sus empleados. Entonces es una construcción del sujeto para que pueda permear hacia afuera. Si yo hablo de una persona con alta espiritualidad y ya hablo de un abogado, le aseguro que el abogado va a hacer las cosas bien. Entonces se evitaría corrupción, se evitaría violencia y a lo mejor más respeto al lugar donde vivimos, que es nuestra tierra y las comunidades donde estamos. Entonces, nuevamente reitero, el cambio está primero desde la persona para que pueda expandirse hacia afuera y entonces haya un cambio verdadero en nuestro mundo que tanta falta hace, y bajarían, yo creo que índices de delincuencia, menos probabilidad de guerras. Estamos caotizados por esa vacíos que tienen las personas con relación a su espiritualidad. Eso sería todo de mi comentario. Gracias. Marta, ¿quieres? Sí, pues en la actualidad enfrentamos cambios importantes, muchos desafíos, entre ellos la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la exclusión social, el deterioro ambiental. Estos problemas no pueden resolverse únicamente con medidas económicas. También requieren una transformación de nuestros valores.
de nuestra manera de relacionarnos y de comprender el verdadero significado del progreso. Es algo que debemos enfrentarnos a este desafío. Es todo lo que tengo que decir. Bueno, muy amables. Pues ya como para finalizar nuestro encuentro, pues primero darles un abrazo por estar con nosotros hoy acá. Gracias. Y hoy pues nos hemos hablado precisamente de la espiritualidad como no como una doctrina religiosa, sino ni como una receta precisamente de bienestar personal que nos han querido vender este mercadeo, ¿no? Este marketing. La hemos pensado precisamente como una pregunta sobre nuestra manera precisamente de conocer, de existir, de convivir, ¿no? Y tal vez el mayor desafío precisamente en nuestro tiempo no sea llenar precisamente un vacío espiritual, sino más bien recuperar una comprensión integral de la vida y no vernos como algo por allá ajenos. Y digamos que hay otros conceptos que también está ahí muy integral, que está el Ubuntu, el Sumakausai también, el Sumacamaña, el Kume Monje también, el H, digamos que son simples formas de nombrar la espiritualidad, pero que no simplemente se ven como una forma pues allá sola, sino que es una cosmovisión precisamente integral, ética, de la comunidad, de la naturaleza, del territorio, y se ven como un todo, ¿no? Y quizá allí encontremos una de las contribuciones más valiosas precisamente en el Abya Yala, en nuestra Nahuá, en nuestro Tahuantinsuyo, nuestra América Latina y los pueblos originarios, digamos, pueden ofrecer hoy una construcción de las economías más humanas y unas sociedades que sean más justas, que es lo que estamos, digamos, buscando. Entonces agradecemos profunda también, pues lógicamente a ustedes, a nuestros invitados, a nuestras invitadas, por compartir sus experiencias, sus reflexiones. Gracias también a las emisoras comunitarias, a Urdimos, la radio 100.6 FM, a La Voz de Mi Barrio 7, y a las personas precisamente que nos escuchan. Y los invitamos también a compartir este programa con sus comunidades, organizaciones, cooperativas y procesos solidarios. Y al finalizar encontrarán un código QR que los llevará a nuestro canal de YouTube Arte, Historias y Utopías, para que también efectúen su suscripción y nos ayuden precisamente a seguir construyendo este pensamiento crítico, esta memoria colectiva, estas nuevas utopías para nuestra América Latina, el QR. Gracias. Gracias, Armando. Muchas gracias. Buen programa. Gracias a todos. Gracias por lo que Gracias. nos han compartido. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Buenas felicidades. noches. Hasta luego.